Buen día a todos aquellos que desafían el mandato de la causalidad. Hoy se nos ha cumplido una profecía y alguien muy especial nos ha dado el honor de dedicarnos unas cuantas preguntas sobre el medio que nos ha sacado más de una lágrima, una reflexión, un ideal y sobre todo, grandes aventuras que directa o indirectamente nos han formado como somos hoy en día. El señor al que me refiero, por supuesto, es el gran tío Brando. Buenas, muchas gracias por la invitación. Aquí el administrador del canal denominado Brandos Graces Son. Para quienes no me conozcan, básicamente hago video resúmenes que versan sobre la serie de novelas ligeras de Mushoku Tensei. Cuando corresponde también hago comparaciones entre las novelas y la serie de anime. Poseo otro canal llamado Caballero Resumidor Gael, el cual de momento está en stand-by, pero con el que pretendo traer resúmenes y comparaciones de novelas de otras franquicias cuando disponga del tiempo necesario. Aprovecho para decir que casi todo lo que voy a estar locutando es justamente eso, una locución. Voy a estar leyendo lo que escribí y esto se debe a que originalmente no creí que iba a contar con el tiempo para hacer una entrevista de tú a tú. Así que para ahorrarnos el tener que usar Loquendo o alguna de estas herramientas, voy a estar yo locutando acá y bueno, eso básicamente. Caballero, es un completo honor tenerlo presente el día de hoy. Debo decir que nuevamente, por comodidad del invitado, hemos decidido hacer esta entrevista en este formato. Espero nos acompañen, ya que esto es algo que desde hace mucho tiempo, desde que tuve la fortuna de conocer su canal, estuve deseando. Pero antes de comenzar con las preguntas, y lamento insistir en este tema, de verdad y de corazón siento mucho el comentario que te hice hace mucho tiempo cuando presentaste esto por primera vez. Fue algo totalmente insensible e injustificado de mi parte, y aunque tuve mis razones para desconfiar, me duele que ha sido una realidad, y siento que en su momento mi comentario, si es que lo llegó a leer, pudo haber sido algo desagradable para usted y no era la intención. No recuerdo haber leído nada particularmente negativo, y aún de haberlo hecho, jamás me tomo a pecho lo que surja de la dinámica de youtuber. En la medida en la que tengo la conciencia tranquila, rehúso cultivar rencores. En otras palabras, gracias por las disculpas, pero no se preocupe. Actualmente me encuentro mejor, pero esto es en parte gracias a la administración de ciertas variables en mi cotidianidad que me permiten estar mejor. 2023 fue un año duro y a golpe y porrazo me he llevado unas cuantas lecciones. Para todos aquellos que me apoyaron durante esos momentos y a día de hoy lo siguen haciendo, no tengo más que gratitud. De corazón, gracias. Sé que no he hecho demasiadas updates sobre el tema, pero es que se suman otros problemas de índole familiar y no quiero ser ese sujeto que siempre anda llorando por las redes. Todos tienen dificultades con las que lidiar y para toda esa gente que se encuentra luchando, le animo a seguir, no tiren la toalla, que hay dignidad en la batalla. Reiterando nuevamente un gran agradecimiento por esta visita y empecemos con nuestra entrevista. Al ser usted una persona de la que personalmente considero de una gran cultura dentro del medio, quisiera no enfocarme en el único tópico que seguramente todos saben. Me gustaría que rompiéramos el hielo y conozcamos un poco más de quién está detrás de esas gafas de pasto. Dígame, cuando conocí su canal se llamaba Tío Brando, pero ahora ha cambiado el nombre y tiene una imagen mucho más molona. ¿Nos podría comentar cómo nació el proyecto Brando y el porqué del nombre? En primera instancia, gracias por los halagos, los cuales en lo personal no considero merecer. Suelo decir que soy un sujeto más del montón y realmente lo considero así. En cuanto al nombre, si bien este se ha mantenido así, es cierto que he cambiado la foto de perfil. Diego Brando era quien se exhibía allí originalmente, pero ahora puede apreciarse a Guts de la obra Berserk en su lugar. La razón es bastante simple, por lo que me inspira el personaje. La dirección que adoptó el canal fue una no intencional.
Las cosas fueron surgiendo. Berserk, como para tantos otros, significa muchas cosas para mí, cosas positivas, y dadas las adversidades con las que estaba lidiando cierto febrero en particular, terminé cambiando la imagen del avatar. Pienso en mí como un struggler, en palabras de la obra citada, un guerrero, como lo tradujeron finalmente. Esta es una pregunta obligada que acostumbro y no puedo dejar pasar. Dígame, ¿cuáles son sus... perdón, la costumbre. ¿Quién es su waifu o juzbando dentro de la ficción? Ya saben, manga, anime, lo que sea. No lo sé realmente. Quiero decir, he terminado cayendo en la vorágine de escoger una por temporada como tantos otros, pero es ya más un acto reflejo, digamos. Si me lo preguntas, ya creo que podría ser Lily de la novela visual llamada Katawa Shoujo, una historia con la capacidad de acercarte a una faceta de la realidad en la que no solemos pensar demasiado porque por norma general muchos no tenemos contacto con ella. Me refiero al aspecto de las discapacidades. También se me ocurre la muñeca del sueño del cazador o la guardiana de fuego del Dark Souls 3, también Priscilla, Lady Maria, aunque quienes conocen el lore de Bloodborne dirán que no se puede querer a la muñeca sin querer a Lady Maria y viceversa. Yorda del videojuego Ico podría ser otra. Josbando, no sé, nunca pensé en eso. Pero para dar una respuesta, digamos que Orsted o Guts, supongo, o Jairo Zeppeli de la obra JoJo's Bizarre Adventure Steel Ball Run, una obra maestra en lo personal, dicho sea de paso. Claramente su canal está actualmente muy enfocado en un solo tema, pero para los que lo conocemos de hace mucho tiempo, sabemos que tiene un amplio bagaje de series y videojuegos de los que alguna vez ha dado noción. Por ello quisiera preguntarle, ¿qué hace que una obra sea algo resaltable o algo de calidad para usted? Buena pregunta. Voy a hacer hincapié en sus últimas palabras, para usted. Lo que busco de una obra es que me absorba, que me entretenga, que consiga venderme su mundo y sea coherente con su premisa y lo que en principio promete darme. Yo no soy una persona que lidie en absolutos con aquello que le gusta o le disgusta. Naturalmente hay cosas que me gustan y otras que no, pero en ninguna de las dos categorías sería capaz de pronunciarme en nombre del resto, obviamente. Yo creo que lo importante es que cuando experimentes esa obra, sientas que valió tu tiempo, ya sea porque te entretuvo, que es completamente legítimo y la razón original por la que muchos nos aproximamos a la ficción, porque exponía temas de tu interés, porque te tocó de cerca, porque te cambió, etc. Las razones hay muchas. Esta es una pregunta que surgió mucho últimamente al ver cómo tanta gente tacha series muy interesantes como porquería solo porque su moral no coincide con la expuesta por los autores, tema que seguramente entiende bien. Por ello quisiera su opinión. ¿Cree que una obra debe ser moralmente aceptada para ser buena, incluyendo también la moralidad expuesta a través de los personajes? Bueno, mi postura respecto a esta clase de temas ha sido una de no pronunciarme porque no me importan estas cosas. Puede que se deba a mi cinismo, si se quiere decir así, pero la ficción no tiene límites. Para mí, nunca los tuvo. Lejos estoy de decir que no se deban tener esas conversaciones a las que haces alusión con tu pregunta, pero en la medida en que no tengo nada que aportar ni ganas, me mantengo alejado. Se podría hablar tanto al respecto, pero me provoca repentina fatiga el siquiera considerarlo. En realidad uno es lo que hace. Mushoku Tensei pertenece al mundo de las ideas, como cualquier otra obra de ficción. Reitero, simplemente mi opinión. Déjeme revelarle que soy un gran fan de la magna obra del maestro Miura y sé que usted también. Quisiera que me comente cómo conoció esta magnífica obra y qué opina de ella en la actualidad. Y claro, el elefante en la habitación, ¿cómo despidió al maestro?
Mi primera toma de contacto con la obra seguramente se dio de manera indirecta y sin ser consciente a través de alguna otra obra que bebía parcialmente de Miura en sus inspiraciones, como me imagino es el caso de muchos otros, aunque lo ignoren. A conciencia fue algo directo, la portada del volumen número 13. El ver a ese guerrero mutilado, apenas consiguiendo mantenerse erguido, sosteniendo en lo que queda de uno de sus brazos una espada rota por un lado y quien prometía ser el amor de su vida por otro, fue realmente impactante. Más impactante aún fue que, a pesar de las dramáticas circunstancias que le superaban, tenía unos ojos que se negaban a rendirse, sosteniéndole, si mal no recuerdo, la mirada al posible lector. Fue amor a primera vista. Lo que opino de ella en la actualidad, supongo lo preguntás por el cambio de quien lleva las riendas de la obra ahora. Yo creo que dentro de todas las posibilidades potenciales, la actual es la mejor en cuanto a que Berserk quedó huérfano. No solo su mejor amigo, alguien que significó para Miura más de lo que cualquiera de nosotros se podría imaginar, asumió esa responsabilidad en su memoria, sino que el equipo está conformado por artistas que trabajaron junto al maestro. Uno puede tener las reservaciones que quiera respecto a esta era Kojimori, pero es innegable que quien está apoyando la pluma sobre el papel lo está haciendo también con cariño. Mucho cariño, y eso es algo que desde mi perspectiva se debe valorar. Al maestro lo despedí como tantos otros, en la solemnidad de mis cotidianos silencios, en los momentos en los que me encontraba pensando en su magnum opus y reflexionando como en incontables ocasiones sobre lo que había leído. En mi canal hay un video dedicado a Kentaro Miura tras su prematura partida y creo que condensa bien cómo me hizo sentir y las cosas en las que pensé. Justamente su video lo he buscado y lo he dejado en la descripción del video por si alguien quiere verlo. Berserk es una obra dura y me encanta todos sus aspectos, ya que todo tiene una razón de ser. Por ejemplo, la sexualidad es usada para causar rechazo, nunca como un fetiche tal cual, desde el abuso del pequeño Guts hasta incluso el único momento tierno entre Guts y Casca. Todo tuvo un fin narrativo que nos habla mucho de los personajes. Así que, ¿qué opina usted de la sexualidad en las obras de ficción? ¿Cree que es algo bueno, malo o depende de cómo se use? Para mí, la sexualidad es una parte más de nosotros y nuestra realidad, obviando el hecho de que nuestra psique es una sexuada en cuanto a estructura. Se suele amputar esta temática viéndole como algo sucio en algunos casos. Es cierto que todo tiene un lugar, historias que van de otra cosa o son para otros públicos, etc. Es muy amplio el tema. La cosa va de formas. Me gusta que se explore lo sexual en historias que lo piden, porque es una parte más de nuestras vidas. El cómo se haga y con qué propósitos es más importante que si algo es bueno o malo. Pero mis andamiajes morales y éticos no son tan débiles como para ser destruidos por una novela o una serie como los de la mayoría quiero creer, y por encima de todas las cosas, jamás voy a justificar el acoso que se le da a ciertos autores porque escribieron una obra de ficción que es una salvajada. Hay una declaración muy jocosa de George R.R. Martin a modo de réplica a las cartas de muchos fans que va justamente de este tema y creo que tiene sentido lo que dice. De resto, que se tengan las discusiones que surjan, que yo me dedicaré a seguir con lo mío. No considero que tenga mucho que aportar en esta cuestión tampoco. Otro gran aspecto importantísimo en Berserk son sus personajes. Todos ellos están magníficamente planteados y hasta el día de hoy, con la ida del maestro Miura, nos siguen mostrando facetas de Guts que no dejan de ser, pues, consistentes con el personaje. Coménteme, ¿qué opina del grupo de Guts y especialmente qué opina del desarrollo del espadachín negro? Guts es un personaje que, contrario a lo que aparenta en una primera impresión, tiene muchas dimensiones, y las mismas se nos van revelando con el paso del tiempo,
Es ese tipo de personaje que, justo cuando crees que ya lo conoces por completo, te demuestra que estabas equivocado. El cambio de ciertas actitudes que Guts adoptó, reabriendo muchas puertas que pensamos que iban a permanecer cerradas, y en el proceso dándose la oportunidad a sí mismo de sanar y contemplando el dejar ir, aunque nunca pueda hacerlo del todo, no hace más que darle vida al personaje. El grupo creo que ayuda a articular estos aspectos oxidados del protagonista tras ser arrojado a la vorágine de una noche eterna. Él mismo lo dice en aquel panel icónico del manga, como tantos otros: pensé que jamás volvería a ver el atardecer y estar tranquilo. Si hablamos de Berserk, no podemos dejar de lado la idea del mal, la mano de Dios y sobre todo Griffith. Así que, ¿Griffith hizo algo malo? Ya fuera de bromas, como antagonista y personaje, ¿qué opina de uno de los más grandes villanos del manga anime? Bueno, es innegable que Griffith es uno de los antagonistas más icónicos del manga y más. Ha trascendido el medio al que pertenece. Te das cuenta cuando gente que jamás ha leído un manga o apenas ha visto anime reconoce al personaje. El aspecto maquiavélico y el contraste con su lado más íntimo en los raros momentos en los que su humanidad aflora, en los instantes que tiene a solas junto a Guts, lo hacen un personaje entrañable. No deja a nadie indiferente. Creo que es el mejor antagonista que la obra pudo haber tenido. Hoy en día suponemos que Berserk está en su recta final, por ello la duda surge. ¿Tiene usted alguna teoría de cuál podría ser el final de la obra? Honestamente no tengo ninguna. Siento que cualquier cosa que elabore en mi imaginación se desmorona como un castillo de naipes. Las posibilidades son limitadas y considero el desarrollo de los acontecimientos igual de importante que el final en sí. Sin importar cómo termine, habrá lectores disconformes y otros satisfechos, pero de lo que estoy seguro es que pocos podrán evitar soltar una lágrima, ya que seremos testigos del final de un viaje increíble y muy largo. A muchos nos ha acompañado durante muchísimo tiempo, y en mi caso, más de una década ya, y en el de otros hablamos en plural. Contamos con las ideas del arco final y el culmen de Berserk, exclamadas por el propio Miura a su amigo. Al menos sabemos que a grandes rasgos, la conclusión será lo más canónica posible, teniendo en cuenta las circunstancias actuales. Saliendo de Berserk, quisiera traer a colación a los otros dos grandes que siempre salen a la hora de hablar de Berserk: Vagabond y Vinland Saga, empezando por Vinland Saga. Tan parecido pero tan diferente a Berserk a la vez. La redención o la búsqueda de paz de un ser que vivió para la venganza, pero a diferencia de Guts, quien aún no lo ha concretado, a Thorfinn se le ha sido arrebatada, resignificando esas profundas palabras que una vez su padre le dejó: nadie tiene enemigos, nadie merece ser lastimado. Coménteme, ¿qué opina del desarrollo de Thorfinn a lo largo de la obra? Creo que pocas cosas quedan por ser dichas ya sobre Vinland Saga, lo cual es algo bueno porque significa que ha recibido el reconocimiento que merece. Mi experiencia con la obra fue con el manga hace muchos años, y considero que la palabra que se me viene a la mente para retratarla es valentía. El viraje en la dirección del argumento, aunque planeado desde un principio, es uno atrevido de cara a los lectores que cosechó con la primera parte de la historia. Sabemos bien que hay quienes querrían seguir leyendo una historia de venganza, de duelos brutales entre el protagonista y quien se le ponga enfrente, al menos cuando la obra aún no había llegado a esas alturas y parecía que su rumbo no iba a cambiar. De cara a vivir de la cantidad de audiencia que te lee, es aterrador. Podrías apostar a lo seguro o arriesgar una cancelación. Yo lo viví así, no digo que la realidad sea tal. Para hacerla corta, Thorfinn es un gran personaje, multidimensional y complejo, y el tema que abordó Makoto Yukimura es uno muy difícil,
Vagabond es otra obra junto a la cual se menciona a Berserk y Vinland Saga, y es porque tienen en común la capacidad de generar un impacto profundo en muchos lectores, con el trato de sus temas tan similares en algunos aspectos y sin embargo diferentes en otros. Y creo que es porque son historias con una gran sensibilidad. Irónico cuando lo que salta a la vista son las tripas y las espadas. Algo que me decepcionó, por así decirlo, de la comunidad otaku fue que con la llegada de Vinland Saga Second Season, la gente tenía la idea de que es una serie aburrida, que perdió su esencia y que el arco de la granja solo es transitorio, cosa que en lo personal no podría estar más en desacuerdo. El arco de la granja es esencial para el desarrollo de Thorfinn y me atrevería a decir que si no te gustó el arco de la granja, no has entendido la obra. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Cree que la gente está tan obsesionada con la violencia que no se dieron cuenta que justo esta obra trata de dar la espalda a esos ideales? Continuando con la ironía, es irónico el leer esta pregunta porque creo que en mi réplica anterior la he aclarado. Añado que tu comentario me provoca pensar que lo dicho en la misma cobra más sentido, es decir, el cambio de rumbo argumental con esa venganza arrebatada que mencionás. El cómo resulta una decisión valiente cuando tenés en cuenta una posible cancelación por la disminución de lectores, ventas y demás que la dirección original de la premisa cosechó. Si me permitís ir más lejos, incluso pienso que es un fenómeno de nuestro tiempo. La gente quiere todo ya. Ve resúmenes de 10 minutos en vez de disfrutar de una serie de 12 o 24 capítulos. La inmediatez, el FOMO, Fear of Missing Out y demás puede que tengan algo que ver. No digo que esté mal el mirar resúmenes, aunque no haga falta aclararlo. Mi canal va de resumir novelas que leo, pero no puedo evitar pensar en lo dicho como una posible variable a la baja tolerancia de las personas ante ritmos narrativos más pausados, que añado son adecuados para un arco así. Vinland ha tenido un trabajo precioso en su animación, en mi opinión uno de los mejores animes que hay, pero lamentablemente Berserk no goza de esa misma suerte. ¿Tiene alguna opinión acerca del desarrollo del anime de Berserk? ¿Y por qué solo se debe ver la serie antigüita o las películas en su defecto? Respecto a la última pregunta, creo que salta a la vista. Las últimas adaptaciones no solo son terribles en lo inmediatamente visual con su CGI, sino que hasta la dirección es atroz. Hay videos muy interesantes analizando este aspecto. Creo que la serie del 97 tiene mucha sensibilidad y entiende a la obra que intenta adaptar, sin mencionar que cuenta con las composiciones musicales de Hirasawa, algo que por sí solo ya hace de dicha adaptación una icónica y muy recomendable. Las películas las veo como una oportunidad desperdiciada, aunque no dejan de tener corazón. Se puede apreciar, sobre todo en la tercera, cómo se da espacio al silencio y momentos pausados, respetando el espíritu de capítulos como Requiem del Viento del manga. Además, se nota que mejoraron bastante el manejo del CGI y su integración con los escenarios, pero Berserk se merece más. Y hablando de animación, Vagabond, otro grande que por alguna razón que aún no logro entender, no ha tenido una adaptación animada. ¿Cree que lo haga falta o algún estudio podría siquiera hacerle honor a esta gran obra? Vagabond es otra obra que merece una buena adaptación al anime. Quiero aclarar que para mí una cosa no reemplaza a la otra. No veo a una posible adaptación como usurpadora del material original. En la medida en que ambos medios hablan lenguajes distintos, los resultados son distintos, y eso es lo que los hace tan disfrutables en conjunto. No pienso en ello como una cuestión de si hace falta o no, sino que me gustaría ver que el proyecto sea asumido por un estudio con presupuesto, buenos artistas y, como siempre, cariño por el material original, aunque por lejos
más me gustaría que los animadores trabajaran en mejores condiciones y con un salario digno, pero eso parece más difícil de conseguir que una buena adaptación de Vagabond o Berserk, lamentablemente. Musashi es otro grande en cuanto a desarrollo, y curiosamente, al igual que Thorfinn, en el momento en que más fuerte se vio su desarrollo fue en un arco de granjita. ¿Tendrá algo que ver la paz que da trabajar en el campo? Yo qué sé. ¿Qué opinión le merece Musashi como personaje después de su largo camino en búsqueda del infinito? Los aspectos metafísicos inundan la interpretación de Takehiko Inoue de Vagabond, y junto a personajes como Takuan, Kojiro, los Yoshioka, incluso Matahachi, se hace un estudio prolijo del ser humano en muchas de sus facetas. Yendo a Musashi en particular, no extraña que sea a través del contacto con la naturaleza que se maceren sus meditaciones. Va de la mano con el budismo, después de todo. Musashi es un personaje muy bien escrito y cuyo ego se desenvuelve poco a poco sobre sí mismo hasta dejar expuesta la desnudez del alma de un hombre reaprendiendo a vivir. Es algo que se tiene que experimentar por cuenta propia como lector, así que para los que no lo han hecho aún, los animo a leer Vagabond. Los tres grandes, curiosamente o tal vez intencionalmente, se mueven bajo la misma perspectiva o trama. La violencia no es algo deseable, al contrario, lo que se debería buscar es un lugar que te dé seguridad, un lugar al que le puedas llamar hogar. Algo curioso en los hombres de hoy en día, más que nada en este movimiento Red Pill y sucedáneos, es que malinterpretan la hombría con fuerza y violencia, pero justamente estas obras dan la vuelta al paradigma, mostrando a personajes machos, fuertes, íconos masculinos en todos sus sentidos, pero luego desdibujarlos lentamente, dándonos un desarrollo donde se cuestionan todos estos valores tan aparentemente masculinos, haciéndote preguntar realmente qué es ser un hombre, o incluso yendo más allá, que es preguntarse qué es lo que nos hace humanos. Por eso, para usted, mi caballero, quisiera saber qué es un hombre para usted, y en extensión, ¿qué es una buena persona? Creo que esa pregunta se acaba de responder a sí misma. Ser un buen hombre implica sobre todas las cosas ser una buena persona. El respeto al prójimo, a los valores occidentales y a la ética, ser un buen ciudadano, respetar la ley. Es irónico que, en un mundo tan radicalizado como el de hoy en día, en cuestiones de sexo, tu pregunta lleve a la natural conclusión de que ser un buen hombre tiene mucho en común con ser una buena mujer, es decir, el ser una buena persona, entendiéndose como lo acabamos de definir anteriormente. En cuanto a la masculinidad en sí, creo que numerosos lectores se encariñan con personajes de las obras mencionadas porque se encuentran a sí mismos en las sensibilidades que estos personajes revelan, tan ocultas en principio de nosotros como de estos protagonistas en sí, convirtiendo lo que en principio, valga la redundancia, se asume como vulnerabilidad en una fortaleza, dignificando ese mundo interno de impronta frágil para los hombres. Bien, ya me deshogué hablando de lo que siempre he querido hablar con alguien como usted, caballero, así que entremos en lo que la gente quiere, hablar un poco de Mushoku Tensei. Pero antes quisiera que nos recomendara series del calibre del anterior. Yo, por mi parte, siguiendo la misma línea de pensamiento, recomendaría Made in Abyss, una obra donde el autor nos muestra un mundo magnífico con personajes interesantísimos, acción y momentos crudos, pero con el dilema de que el autor tiene un problema serio con los niños pequeños. O tal vez son los espectadores los que lo tienen. Otra de las grandes series que siempre recomiendo es Oyasumi Pum Pum, un manga que creo que no es para cualquiera y que entiendo a los que dicen que es fácil deprimirse siguiendo el hilo mental de Pum Pum, cuando realmente la obra lo que quiere es que no sea así, de la misma manera que con Rudeus te des cuenta que Pum Pum es una basura humana y que no debes imitar su idea, sino aprender de sus errores y ser mejor persona. Culminando con la mención honorífica de Monogatari,
cuestionable de maneras insospechadas, con tópicos que haría levantar la ceja más de uno, pero con los personajes más carismáticos que cualquier anime desearía tener. Así que, después de robarle mucho tiempo, mi estimado, ¿qué series dentro del hilo recomendaría usted? Y si conoce, no dudo que lo haga, le preguntaría qué opina de las que he mencionado. Bueno, esta sección va a ser difícil de responder y me voy a dejar un montón de cosas de lado. Entrando en el terreno de recomendaciones, obras como Oyasumi Pum Pum que acabas de mencionar son tan crudas como entrañables. Es el tipo de historia que descubre un rincón sin explorar del lector. Tiene algo para todo el mundo. No sé si es lo que la gente esperaba escuchar, pero voy a aprovechar para recomendar algunas historias a las que le tengo cariño y en la medida en la que me voy acordando. No tienen ningún ranking ni algo parecido y seguramente, como ya dije, me olvide de muchas por el camino. En materia de novelas ligeras, pienso en Purple Haze Feedback, un relato muy bien escrito que nos cuenta qué sucedió con el personaje de Fugo tras su separación del grupo de protagonistas y consecuente abandono de la historia. Se nos cuenta un viaje introspectivo cuyos escenarios y resto de personajes acompañan muy bien al protagonista y lo redime al grado en que lo transforma en uno de los personajes más interesantes de Evento Aureo. Siguiendo en la línea de JoJo's, la novela Over Heaven es otra lectura interesante, enfocada esta vez en el icónico personaje de Dio Brando. También el trabajo de Gen Urobuchi en la novela ligera de Fate Zero, entre otras, es espléndido. El reconocido Urobuchi tiene un don a la hora de escribir personajes rotos y arrojarlos a un mundo igual de complejo y gris. Además, tiene una prosa muy buena. Yendo a novelas tradicionales, he leído unas cuantas y no sabría cuál en particular recomendar. La mayoría viene de autores clásicos de su respectivo género, como Stephen King con obras como It, Misery, El Resplandor, etc. Leí algunas de Murakami como Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, también de Sanderson como El Antris. He leído un poco de la saga de Malas, El libro de los caídos, aunque muy poco, no he tenido mucho tiempo. Lovecraft no hace falta que lo mencione, ni a George R.R. Martin, ni a Terry Pratchett o Neil Gaiman, el cual tiene buenas novelas aparte de novelas gráficas / cómics. Ya que estamos, vayamos a novelas gráficas / cómics. Admito que en este apartado solo he leído las más icónicas y tampoco mucho, como por ejemplo Watchmen de Alan Moore, The Sandman de Neil Gaiman, The Dark Knight Returns de Frank Miller, ese tipo de historias. Ya algo más crudo sería Preacher, por ejemplo. También leí Spawn en su momento. En fin, vayamos a otro medio más afín a lo nuestro. Me gusta Fate Zero, Puella Magi, Madoka Mágica, el manga Homunculus es una lectura recomendable, amo el manga de Hajime no Ippo, del cual también tengo un video hablando, me encanta Steins Gate, todo lo que hace Naoki Urasawa, Monster, por ejemplo, Junji Ito, Hirohiko Araki, ni que hablar, amo Steel Ball Run. En materia de videojuegos, todo lo que haga Fumito Ueda, Hidetaka Miyazaki, Yoko Taro, la franquicia Shin Megami Tensei, las novelas visuales también me fascinan. Es que no termino más, así que voy a cortarlo por acá. Empecemos fuerte. Mushoku es una obra controversial. Incluso yo, que ahora me considero un gran fan de la obra de Magonote, en un principio la taché como una obra fetichista y de poco valor. Quisiera oír su opinión sobre esto. ¿Cuál fue su primera impresión de la obra? Y segundo, ¿cree que la obra maduró con su autor? Yo en lo personal creo que sí. En un principio Mushoku tiene mucho de fantasía de poder, pero llegando al volumen 12 la obra muestra un nivel de madurez muy interesante para aquellos que empatizamos con su mundo y sus 1001 matices grises que presenta. Mi primera impresión de la obra fue que era interesante. Fue una de las primeras novelas ligeras largas que leí y me fascinó el viaje que me relataba junto a las dimensiones que cobraba en mi mente al imaginarme lo que me estaba contando Magonote. Te voy a confesar algo muy personal. A mí me da todo igual. Yo me guío por instinto con las obras a las que me aproximo.
Claro que tengo mis juicios de valor como actos reflejo sobre lo que estoy leyendo y ese tipo de cosas, pero para mí es ficción. Entiéndase algo muy importante, solo hablo por mí y en mi réplica no estoy tratando de argumentar si la obra es esto o lo otro, o cómo se debe de aproximar uno a la misma como lector. Tampoco la defiendo. Yo no defiendo nada. Defender saldría a defender a mi madre. Creo que en estas palabras lo dejo muy patente. No me tomo la ficción a pecho de forma en que me veas discutiendo los temas que me has planteado, y mucho menos me verías deambulando por un sitio tan nefasto como Twitter o X. También, respecto a esto, no hablo por los demás, solo por mí. Mis energías prefiero volcarlas a cosas más importantes. Aclaro que mi intención no es ofender a nadie. Mushoku Tensei es una obra con los ingredientes para desatar toda clase de polémicas o quilombos, como le decimos acá. En mí me despierta entretención, me gusta su world building, sus personajes, el drama, la acción, su absurdo por momentos también. Aclaro que siempre que pienso en la obra, pienso en su novela ligera. Creo que el extenso punto de vista del protagonista lo hace más interesante. Fuera de rodeos, ¿qué opina de Rudeus Greyrat? Rudeus comienza siendo un ser despreciable en todos los aspectos y en una metamorfosis kafkiana a la inversa, por decirlo de alguna forma, se convierte en un ser humano con sus aspectos cuestionables, pero un ser humano al fin y al cabo. Es el vehículo de la historia y creo que desempeña un buen papel siéndolo. En cuanto a quejarse de cómo está escrito un personaje, porque se disloca de tu alineación moral y ética contemporáneas, me parece ridículo. Los personajes no están escritos para que los quieras, tienen un papel que desempeñar y para mí lo que importa es si consiguen hacerlo bien o no, si están bien escritos o no. Esa es mi opinión y como tal no importa realmente, pero ya que preguntas, te lo respondo. El mundo de Mushoku es tremendamente interesante, pero alguien que lo ha vivido tanto quisiera que nos compartiera algunos de sus momentos favoritos, personajes que lo enamoraron y especialmente cómo recomendaría esta obra a alguien nuevo. Se podrían mencionar muchos momentos y personajes, pero para no caer en lo de siempre y debido a que son las 2 de la mañana, voy a decir que Orsted. Los personajes en Mushoku Tensei están bien escritos porque son funcionales a la trama en la mayoría de casos. En un aspecto u otro, reflejan algo de Rudeus. Por eso, cuando el protagonista se involucra en la historia de ese mundo, cambian tantas cosas y el destino de tantos personajes. Quienes entienden las particularidades de lo que acabo de decir, bien. Para hacerla corta y tratando de hacer la menor cantidad de spoilers posibles, el momento que se me ocurre ahora es aquel en el que Orsted da un paso al frente y decide luchar por sus camaradas. Él es un personaje complejo y una forma del autor de decirnos que el poder absoluto no resuelve todos los problemas. Ningún hombre es una isla y extrapolando un poquito lo que significa eso, como tal, las grandes victorias requieren de grandes aliados. La soledad es infértil. Otro momento también podría ser cuando Rudeus dice «Yo soy el Mushoku Tensei» y comienza a mushokutensear por todo el lugar, all over the place. Y encima Roxy se roba la escena cuando se pone de pie al ver a Rudeus y emocionada dice «Yo soy la cumulonimbus» y comienza a cumulonimbear all over the place. Peak fiction. Yo por mi parte estoy de acuerdo, Orsted definitivamente es el protagonista de la obra y ese momento en el cual se voltea con Rudeus con una sonrisita medio confiada para demostrar esa confidencialidad que allá hay tan fuertemente entre ellos es genuinamente lindo. Es una amistad que se dio de la situación más bizarra posible y me encanta. Yo quisiera compartir que mi personaje favorito dentro de la obra definitivamente es la Place. Ese capítulo, esa expansión, ese apéndice que llamamos Soul Dragon Tales,
hizo que definitivamente viera de otra manera a este personaje y vea todo lo que sucederá en un futuro como una tragedia, lo cual es impresionante y hace que evolucione muchísimo el cariño, la imagen que tenemos de todos estos personajes. Pero bueno, continuemos. ¿Cree que es posible que los retractores de la obra puedan entender el por qué a algunas personas nos gusta tanto Mushoku Tensei? Interpretaré detractores como aquellos que la odian. Yo creo que sí, una persona puede hacer el ejercicio de entender por qué a alguien le gusta tanto algo, sin necesidad de que la deje de odiar. Odio es una palabra muy fuerte. Yo soy del tipo al que una obra le gusta o no. Odiar algo implica compenetrarse de manera tal que está invirtiendo energías en manifestar ese odio, cuando en mi opinión podría ser otra cosa, como Mushoku Tensei All Over the Place. Como bien ha dicho más de una vez, Mushoku es una suerte de prólogo o una parte más de una gran historia, mucho más grande, así que, ¿qué opina de los Redundants, Dragon Tales, sigo amando la Place, entre otras grandes que se añaden a este mundo? Me gusta que Magonote se haya comprometido con el scope o magnitud de las dimensiones de su mundo. Sea lo que sea que nos traiga luego, seguramente me va a interesar. Ya tiene muchas de las bases de su world building construidas y sin lugar a dudas que queda mucho por explorar. Si hay una palabra que lo condensa bien, sería fascinante. Y por eso tenía que preguntarle la duda más importante dentro del Mushokuverso, y es quién es el mejor chef de esta franquicia. Me pregunta cuál es el mejor chef en Mushoku. Bien, te diría que Orsted, porque hace buenas donas. Ahora sí, hablemos de un tema que me duele personalmente: los videojuegos basados en anime. Y aquí meto obviamente a Berserk también. Me cuesta mucho pensar cómo obras con lores tan magníficos, personajes y conceptos tan fácilmente trasladables a los videojuegos, especialmente en el género del RPG o la acción/aventura, tiene juegos tan mediocres. Así que, ¿qué opina usted? ¿Se tiene alguna salvación para ello? Y si pudiera hacer un videojuego de alguna de las series que hemos hablado, ¿de cuál sería y por qué? Yo creo que una de las dificultades de trasladar una historia que ya existe en un medio ajeno al del videojuego es la gamificación de esa obra. Cuando algo existe por primera vez en forma de videojuego, es más fácil que funcione. Ahora, si dejamos de lado esta pretensión y lo que buscamos es un juego divertido de alguna obra de anime, por ejemplo, los hay y muchos. Pero definitivamente creo que el último de Berserk no lo es tanto. A mí me aburrió. El de PlayStation 2 y el de la Dreamcast creo que era, a pesar de ser bastante tosco en sus mecánicas, me gustan. El de PlayStation 2 porque hace un trabajo decente en su adaptación para ser un videojuego, y el de Dreamcast sencillamente porque cuenta con el guión y arte original de Miura, que solo existe en forma de dicho videojuego. Honestamente no se me viene a la mente algo en particular que quisiera ver en forma de videojuego, pero para no dejar esta sección vacía, diré un Chainsaw Man, el pibe motosierra, donde tengas que preparar muy bien los enfrentamientos contra demonios al más puro estilo Monster Hunter, una bizarreada total que definitivamente jugaría. Sinceramente creo que el único y verdadero juego de Berserk es Dark Souls, así que dígame, ¿cómo ha vivido las obras del Miyazaki buena onda? Miyazaki es uno de los creativos que me han hecho seguir jugando. Más allá de las influencias de Berserk, hay muchas otras como las de Lovecraft, no solo en Bloodborne, sino también en Elden Ring, con aspectos como The Frenzied Flame o los Outer Gods, e incluso en Demon's Souls. Sus mundos son atrapantes, sus personajes rotos, y en la caída hacia el abismo se vislumbra una belleza frágil y cruenta. Melina, en Elden Ring, dice algo que describe muy bien este sentimiento. Por más que el mundo esté en ruinas, sucumbido en tormento y desesperación, la vida resiste, la vida continúa. Hay belleza en ello. ¿No es así?
Fuera del mundo del anime, ¿qué recomendaría leer o ver a los espectadores para ejercitar la lectura crítica y análisis de obras? Pues no sabría decirte con exactitud qué leer en aras de conseguir lo que propones. Yo creo que una mente abierta es una mente crítica y analítica. Siempre que se mantenga vivo el asombro y la curiosidad, habrá una suerte de análisis cuanto menos pasivo. Una lectura interesante sería la de La muerte del autor de Roland Barthes, pero hay muchos libros que también pueden fungir con mayor especificidad a tu pregunta. Ejercitar la mirada crítica, por llamarlo así, no viene mal, escuchando hablar a otros y no solo quienes opinan igual que vos. Es más nutritivo escuchar opiniones distintas. Como suelo decir, si todos opináramos igual, entonces no habría necesidad de decir nada. Dicho eso, yo no soy ejemplo de nada, pero es sorprendente la profundidad que algunas cosas, simples en apariencia, pueden llegar a tener si se les mira apropiadamente. El ejercicio tiene valor en sí mismo para aprender, no únicamente para salir a hacer ensayos, que está muy bien también si tienen ganas. Una vez un familiar me dijo: si te la vives criticando todo medio que consumes, nunca disfrutarás nada. Yo estoy totalmente en desacuerdo, ya que justamente siento que el analizar y querer entender qué hay más allá de una obra es lo que me ha dado sabores que muchos no entienden de la misma. Quisiera su opinión sobre esta afirmación. El problema se da con la resignificación que la palabra tiene popularmente. Es un estigma, se entiende por crítica como algo malo, como una queja, como un ataque. La palabra análisis encaja mejor con lo que pretendes decir. Para mí la crítica es aprender, es digerir, es crecer. Lo haces porque te despierta inquietudes de carácter intelectual, más allá del tipo de obra que sea. Para mí una buena crítica es una que te hace pensar, hacer preguntas, querer saber más. Si lo que se critica se dirige a la conclusión de que algo es una buena obra o una mala, creo que esa conclusión es lo menos importante comparado a todo lo que aprendí durante dicho análisis. Además, más allá de las conclusiones, nada te quita lo bailado, como se suele decir por acá. Es decir, la disfrutás igual si al final, a pesar de lo dicho, te sigue gustando lo que te gusta. No hay que tomarse las críticas a pecho, sino disfrutarlas, por más que te hagan enojar en un principio. Ese es el problema, no hay que enojarse, hay que pensar. Esta pregunta es otra obligada para alguien que ha disfrutado a Mushoku Tensei tanto como usted, y como su gran entendedor quisiera que me dijera: ¿cuál cree usted que es la enseñanza de Mushoku Tensei? La más importante diría que es el valor de la vida. Nos necesitamos como especie. Finalmente quisiera preguntarle, ¿qué sensaciones le dio cuando leyó ambos finales de Mushoku? ¿Esa despedida de Lara llena de nostalgia, o ese momento poderosísimo en el que Rudeus se perdona y al fin se percibe como Rudeus y no como el gordo japonés? Satisfacción es lo que me deja una obra que disfruté mucho, un cierre conmovedor, se siente ganado de verdad. Fueron 26 volúmenes luchando para este momento. Si no le molesta, me encantaría aprender un poco de su proceso a la hora de hacer sus videos. ¿Usa algún sintetizador o qué programas emplea? Los videos de resúmenes llevan mucho tiempo. Hablamos de 30 o 40 horas reloj, a veces más. Leo la novela ligera oficial en inglés y voy elaborando una síntesis en el proceso, adaptándola a su vez a mis formas. Hablamos, por ejemplo, de unas 30 páginas tranquilamente de un capítulo que comprimo de la mejor forma posible en 4 páginas para que no se pierda nada de valor. En ocasiones añado alguna línea extra de diálogo para que se entienda mejor una situación a la que le falta más contexto o que puede que se hayan olvidado los espectadores. Pienso minuciosamente en qué es relevante y qué no, etc. Trato de imaginarme cómo lo voy a plasmar visualmente también. Luego locuto en Audacity y edito la locución, lo cual lleva bastante tiempo.
Consiguientemente le dedico un largo rato a construir las imágenes que quiero usar para el video, mucho recorte, renders PNG, buscar escenarios que vayan bien, añadir elementos que acompañen lo descrito en la novela. Este proceso se puede alargar mucho porque los recursos son limitados y siempre evito repetirlos todo lo que puedo. Después toca montar el video y la verdad que se puede convertir en una auténtica pesadilla con tantos crasheos y demás parafernalia. Por eso guardo el proyecto a cada movimiento que hago. Escoger el soundtrack lleva su tiempo también. Por un lado, trato de que algunos personajes tengan su motif reflejado en composiciones que solo uso cuando ellos aparecen, como la banda sonora de Saya no Uta con Hitogami, por ejemplo. Por otro lado, trato de no repetir composiciones todo lo que puedo para no aburrir. Es complicado. Mis videos llevan mucha preparación, no es algo que me siente a grabar y en 2 patadas lo terminé y a la mierda. Lleva mucho tiempo. Esto aprovecho para agregarlo ahora, pero por ejemplo el tema de las voces, el administrarlas, tenerlas bien diferenciadas, el que sean identitarias para con los personajes que corresponden. Por ejemplo, incluso el tema de que el narrador es un personaje más dentro del video, es un rol que asumo y es parte de la dinámica de la interpretación también. No sé si la gente lo sabe esto, pero el canal soy yo. No hay otra persona ayudándome a hacer otra cosa. Por eso a veces se complica tanto con el tema de los tiempos, de compaginarlo con mi vida personal. Lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo y no estoy dispuesto a bajar la calidad, si se quiere llamar así, simplemente por tirar más contenido. Me mantengo comprometido con mi estilo y trato de ofrecer lo mejor que puedo, porque hay mucha gente que me apoya con donaciones o membresías o lo que fuere, y los que me ven vienen a verme porque lo que hago, lo hago así. Básicamente eso. Muchos cargamos con esta duda debido a cómo lo compartió, pero ¿cómo se ha sentido? ¿Ha mejorado su salud? ¿Le importaría comentarnos cuál es su situación actual? Esto ya lo respondí al principio, pero estoy mejor. Si entramos en específicos, andaba asustado por un tema renal que gracias a Dios llegó a buen puerto, pero esos fantasmas no se van con facilidad. A veces el miedo vuelve. Fue un cúmulo de síntomas que no tenían nada que ver entre sí a priori. Por un lado, unas miodesopsias muy agresivas. Por otro lado, latidos irregulares del corazón. Siempre fui una persona saludable, no bebo alcohol, no fumo, tengo un peso normal, hago deporte. Me hice muchos análisis y todos regresaron bien. Al final me estoy cuidando mucho más que antes y aunque algunas cosas no han desaparecido y son de carácter crónico como el latido ectópico o las miodesopsias por ejemplo, el impacto que tienen es más psicológico que una amenaza real en sí. Mi mamá está atravesando una enfermedad muy fea y tengo que estar con ella, así que no pienso mucho en mí tampoco. Respecto a esto último no he dicho nada porque, como comenté al principio, no quiero ser conocido como un llorón que siempre anda contando sus problemas. Sé que hay mucha gente que la está pasando mal. Nuevamente para ellos fuerzas y un abrazo a la distancia. No me gusta mucho hablar de este tema porque también, por decirlo a lo criollo, es como un trigger de ansiedad. Caballero, muchísimas gracias por su tiempo y quisiera cerrar esto con esta pregunta que sé que es muy complicada para algunos, pero genera una interrogatoria que nos acerca como personas. Usted, al día de hoy, teniendo tantas bondades como defectos, buenos y malos experiencias, ¿se considera feliz? ¿Qué pregunta? Yo no sé qué es esa felicidad de la que siempre se habla. Pero sí te puedo decir que mientras tenga salud y trabajo, seré tan feliz en medida de lo infeliz que podría ser ante la ausencia de alguna de las variables mencionadas. El impulso dice que no lo soy. La reflexión dice que estoy bien. Esto, viniendo de alguien tan pesimista como yo, creo que dice más que suficiente. Caballero, ha sido todo un honor tener esta oportunidad.
Como a todo aquel que viene a mi cueva, se le entrega la llave honorífica para volver cuando guste, deseándole el éxito del mundo. Me gustaría que dedicara unas últimas palabras a sus fans que pidieron poderosamente por usted desde el video pasado. Bueno, realmente desde el Iceberg. Aquellas personas que gustan de lo que hago seguramente ya lo saben, dado que lo he dicho en múltiples ocasiones. Soy un sujeto común y corriente, nada sobre mí es especial en lo absoluto, lo único que se desborda de mí es el agradecimiento. Quienes me han apoyado a lo largo de los años no tienen idea de lo mucho que me han ayudado. Gracias de corazón y les deseo fuerzas para continuar con cualquiera sea la lucha que se encuentran peleando ahora mismo. Un saludo a todos y gracias nuevamente por la invitación. Éxitos con el canal. Brando out. Sin más, ha sido un honor tener aquí a uno de los grandes. Me encantaría de verdad tenerlo en otras ocasiones, inclusive juntarlo con, no sé, personas como Pal o el buen Panic para que podamos platicar pues largo y tendido, ¿no? Pero bueno, esto ha llegado a su fin por el día de hoy. Espero hayan disfrutado este hermoso video. Yo sé que les prometí el Iceberg, pero son más de 2 horas de Iceberg. Este piso, el penúltimo piso, es infernal. Así que señores, tendrán que esperar una semana más, pero en compensación les he traído a esta gran personaje, a esta gran persona. Denle mucho amor, como siempre. Los links estarán en la descripción del video y díganle que vinieron de parte del Shus. Sin más, me despido, les lanzo un gran abrazote, una nalgada guajolotera y recuerden que... No, yo no digo los amo estúpidos. Bye bye su... ¡Woo! Off topic, pero ahora que estamos llegando al final de la entrevista, me extraña que no te mandaste una similar, por ejemplo, al entrevistador de Caja Negra, un programa argentino que se sube a YouTube, en el cual hay una variedad de invitados de una variedad de disciplinas artísticas diferentes, entre otros. La cuestión es que siempre al final del programa, el entrevistador hace la siguiente pregunta: ¿hay alguna pregunta que te hubiera gustado que yo te hiciera y que no te hice? Y yo te voy a responder: sí. Me hubiese gustado que me preguntes: Brando, ¿cuál de las 3 diosas de Mushoku es una potencial esposa para usted? ¿Con cuál te casarías? Y obviamente voy a hacer lo que siempre se hace en el programa. Eso es todo, amigos.